Ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces, les estaba contando de esta relación que existe entre la superficie de exposición en función de el tamaño de las partículas, ¿sí? Podemos pensar estas figuras, estos cubos, como partículas de diferente tamaño. Santi, ¿levantaste la mano? ¿Querés hacer una consulta, preguntar, hablar? No, no estoy acostumbrado a usar el Zoom del celular y cuando quiero entrar al chat le erro y aprieto esa huevada, pero no. Todo bien, todo bien. Dale, ¿Todo no bien? pasa nada. Entonces, esta relación entre el tamaño de las partículas y la superficie de exposición va a condicionar la cantidad de energía que se intercambia, la cantidad de superficie para intercambiar con otras partículas, con el aire o con el medio. Si pensamos a estos cubos como partículas, digamos, o sea, o volúmenes de agua en suspensión, y esto hace que las nubes tengan diferentes comportamientos energéticos, diferentes comportamientos en cuanto a la forma, la altura, la dinámica, la cantidad de precipitación contenida, la cantidad de calor contenido, en función del tamaño de las partículas que la forman, ¿sí? Entonces, esto me interesa, digamos, o sea, para que entendamos que diferentes tamaños de partículas en suspensión de agua en la atmósfera van a generar diferentes fenómenos, diferentes tipos de nubes, diferentes volúmenes de precipitación y diferente cantidad de energía contenida. De energía en términos, digamos, de calor latente de fusión, por ejemplo, o calores de condensación. Entonces, entrando ya, digamos, en este mundo de las nubes, hay diferentes criterios de clasificación de los tipos de nubes que se conocen, ¿sí? Una forma de clasificar las nubes es por su forma, por su constitución, si están formadas por partículas de agua, partículas de hielo, o hay nubes que son mixtas, o sea, tienen digamos, partículas de agua, hielo en la misma nube, y hay nubes que tienen, digamos, un equilibrio dinámico, hay una conversión entre fusión, condensación continua, entonces estamos teniendo partículas de agua con partículas de hielo en coexistencia. Otro criterio, otra forma de clasificar las nubes es en función de su altura. Si son nubes, eh, digamos, de gran altura, de altura media, bajas o nieblas. Con respecto al origen, si son productos de evaporación pura del océano, de una combinación de evaporación continental, o si son de evaporación y de evapotranspiración. Y luego también por sus propiedades, o sea, si tienen, por ejemplo, ionización, diferencias en la cantidad de cargas eléctricas, si son nubes neutras. Ahora vamos a ir entrando un poquito en cada uno de esos detalles. La clasificación actual más utilizada o más convencional, digamos, es una clasificación que viene desde 1803 y habla de tres grandes familias de las nubes. Las nubes son cirrus, las nubes son cumulus o las nubes son stratus. Son tres grandes dominios, familias, que permiten clasificar a las nubes, digamos, en esos tres tipos de agregados. Por cirrus entendemos estas nubes que las tienen que haber visto, o sea, son nubes comunes, son nubes muy altas, son las que están a mayor altura. Entonces, si nosotros nos adecuamos un criterio de clasificación por altura, las que están a mayor altura son estas, las cirrus. Están formadas principalmente por cristales de hielo. Eso es lo que les da un color blanco y uniforme y sin sombras. Tienen aspecto de plumas, pinceles, o sea, son estrías, penachos o filamentos. Son nubes, digamos, que se presentan a gran altura. Gracias, Andrés, buenísimo. Entre hoy y mañana te miro el TP y te califico y te hago la devolución. Gracias. Son nubes, digamos, que están a gran altura y están formadas principalmente por cristales de hielo. Eso, digamos, es como la constitución más, lo más importante, digamos, o lo más característico. Estas son nubes cirrus.
sea, ven cómo son muy tenues, parecen muy delgadas y están a gran altura, son las nubes más altas, digamos. Cumulus, o sea, son también nubes muy, muy comunes. O sea, se caracterizan por esta forma de copos o bolas. Suelen poseer una base plana, horizontal. Tienen bordes netos bien definidos. O sea, significa que uno ve bien dónde empieza y dónde termina la nube. O sea, no son nubes difusas, sino que son nubes bien definidas. Se originan principalmente por corrientes ascendentes. Si vieron que vimos las precipitaciones que eran de origen convectivo, guardan relación directa con este tipo de nubes, ¿sí? Estas nubes cúmulos son productos de fuertes corrientes convectivas de aire caliente que a medida que va ascendiendo va bajando su temperatura y en ese descenso de temperatura se va produciendo la condensación que da origen a estas nubes. Además, o sea, digamos, esta convección es continua, dinámica. Esto hace que la nube en muy poco tiempo, de manera muy dinámica, vaya cambiando su forma y su grado de desarrollo vertical. Esta es una nube de cúmulus. O sea, esto, ven que acá se ve la base plana, o sea, el piso de las nubes cúmulus. Luego tienen gran desarrollo vertical y es producto de una fuerte corriente convectiva. Exacto, sí. Las cúmulus, digamos, estas nubes con gran desarrollo vertical, son producto, digamos, son clásicas en nuestra zona, digamos, en el sur de Neuquén, en verano, digamos, en diciembre, enero, febrero, incluso también, o sea, es muy común verlas hacia el este. Por lo menos acá en Junín se ven muy seguido. De nuevo, ¿se acuerdan cuando hablamos de corrientes convectivas? Hablamos de un gran calentamiento, digamos, una gran cantidad de radiación que está llegando al suelo. Ese suelo sube la temperatura del aire que está en contacto y se produce una corriente convectiva vertical. Esto hace que el aire caliente que está en contacto con el suelo baje su densidad, se haga más liviano y ascienda, y en ese ascenso produce una gran, digamos, un flujo de aire caliente en ascenso que a medida que va ascendiendo baja su temperatura y con el descenso de temperatura se produce la condensación. La primera condensación es de estas partículas de vapor, de agua, en suspensión, que me dan origen a la nube. La tercera gran familia de nubes son las nubes stratus. Son las nubes comunes, digamos. O sea, las nubes, si no son cirrus, que son claramente distinguibles, si no son cúmulus, que son muy distintivas, van a ser generalmente stratus. Son nubes uniformemente grises o blancas más tenues, digamos, formas poco definidas, o sea, contornos irregulares. Es una especie de niebla de altura, digamos, o sea, no tiene una forma definida, no tiene desarrollo vertical, y generalmente no producen gran cantidad de lluvia en cuanto a su intensidad, pero sí producen, digamos, lloviznas. La intensidad, digamos, con respecto a la intensidad de descarga de precipitación, las cúmulos tienen gran cantidad de intensidad, o sea, son lluvias cortas en el tiempo, pero de gran cantidad de volumen caído. Una nube stratus generalmente tiene una descarga de intensidad baja, pero prolongada en el tiempo. Y además, ¿se acuerdan que habíamos hablado, ¿no? De las corrientes convectivas y las corrientes frontales, cuando producen precipitaciones, cuánto duran en el tiempo y qué área abarcan, ¿no? Una nube stratus puede abarcar, digamos, forma grandes frentes nubosos que puede abarcar miles de kilómetros cuadrados. Una nube cumulus generalmente es muy local, o sea, no ocupa grandes superficies, va a descargar la precipitación de manera muy intensa en un corto lapso de tiempo, mientras que una nube stratus en un frente nuboso puede generalizar mal tiempo durante días o semanas, ¿sí? Puede estar descargando con baja intensidad, poca precipitación por unidad de tiempo, pero de manera sostenida, lo que hace que haya mucha precipitación en el tiempo extendido, ¿sí? Y estas son las stratus típicas, nubes grises, sin forma definida, planas, chatas,
digamos, de manera irregular. Tenemos, digamos, estas tres grandes familias de nubes posibles, luego hay combinaciones. O sea, yo puedo tener cirrus, cirrostratus, que es una combinación de las stratus con cirrus, cirrocumulus, altocumulus, y así. Alto stratus, stratocumulus, cumulus nimbus, nimbus stratus, cumulus stratus. Todas las combinaciones posibles entre estas tres grandes familias de nubes. Y esto, bueno, es un dato medio anecdótico, o sea, Nimbus stratus, o sea, tenemos nubes estratiformes que forman, digamos, estos frentes nubosos. Son nubes negras, oscuras, grises, oscuras, negruzcas, sin forma neta, con borde desgarrado. Esto es lo que lleva, digamos, a que durante una semana continua se mantenga la lluvia. Cumulus nimbus es como la que les mostré en las fotos, gran desarrollo vertical, fuertes tormentas de agua y granizo, ¿sí? Con descargas eléctricas, o sea, son tormentas locales, pero de gran intensidad. Y acá un poquito el esquema, también clasificando en función de su altitud. Ven cómo las cirrus son las que están más altos, estamos hablando de 15.000 metros de altura. Cumulus nimbus, o digamos, las cumulus, tienen este tope, esta base plana, luego este gran desarrollo vertical, y este desarrollo vertical la lleva, digamos, a que puedan tener una gran altura también, o sea, el techo de una cumulonimbus puede estar a la misma altura que una cirrus, o sea, son nubes, llegan a estar, digamos, desde muy bajo hasta muy alto, en una misma nube. Cirrocumulus es, digamos, una combinatoria entre lo que serían cumulus y cirrus. Cirrostratus es digamos, una combinatoria de cirrus, porque tiene altura intermedia, tiene gran altura, pero forma estratiforme. Y luego la niebla en contacto con la superficie. O sea, acá están, digamos, esta combinatoria en función de la altura, forma y coloración. Esta figura después la miran, o sea, es un poquito un resumen de todo esto que les vengo contando y la forma de identificarlas, ¿no? O sea, una forma de clasificarlas es si son altas, medias o bajas. Las altas generalmente son cirrostratos, cirrocúmulos o cirros, son todas de la familia cirrus. Las bajas pueden ser nimbostratos, stratocumulus o stratus, son de la familia strato o cumulus. Y las medias pueden ser cumulus, alto cumulus o alto stratus. Son una combinatoria entre stratus y cumulus. Entonces parece un trabalengua como estoy hablando. Después mírenlo y si surge alguna duda, me lo comentan. Hay aparte una breve caracterización de cada una de estas categorías. ¿Sí? En cuanto a su apariencia, qué coloración, qué forma y cómo distinguirlas, digamos. Existen las guías de nubes también, o sea, como para poder identificarlas. Esto es un poco también reforzando lo que ya veníamos diciendo. La clasificación, otra clasificación posible es en función de su altura. Van a ser nubes altas cuando estén a más de 6.000 metros. Van a ser nubes medias si se presentan entre los 2.000 y los 6.000 metros. Van a ser nubes bajas si están por debajo de los 2.000 metros. Luego, habíamos visto las cumulus nimbus, por ejemplo, que tienen un gran desarrollo vertical, y es una nube que va desde el tope, con el suelo, hasta más de 12.000 metros. En la figura anterior habíamos visto 15.000 metros. 12.000, 15.000 metros de altura para el tope, para el techo. Entonces, no podemos clasificar una cumulonimbus en función de su altura, porque ocupa todo el rango de alturas, digamos. A ver que tengo gente en la sala de espera. Vamos a esperar que se unan los compañeros un poquito y sigo. Bien. Luego, con respecto, digamos, a cómo mido esta variable de nubosidad, ¿no? La abundancia de nubes en un área es lo que vamos a llamar nubosidad. De hecho, nosotros estamos registrando nubosidad en la planilla del Drive.
La nubosidad se puede establecer directa o indirectamente. Directamente se observa en una escala del 1 al 8 el porcentaje de nubes en el cielo. 0 es totalmente despejado, 8 es totalmente cubierto, 4 es cielo seminublado. Nosotros estamos usando nuestra escala casera para llenar nuestra planilla del Drive, que estamos hablando, digamos, de 0 a 100, ¿sí? 0% es completamente despejado, 100% es completamente cubierto, ¿sí? O sea, estas son escalas relativas, estamos hablando del mismo criterio, ¿no? Básicamente es estimar un grado de cobertura y luego asignarle un valor. Puede ser una escala de 0 a 8 o puede ser una escala de 0 a 100. Esto generalmente es una corrección que se hace. Acá tenemos el nivel del suelo. Acá está el punto donde está el observador, una persona que mira la nubosidad ese día. Y por un efecto del índice de refracción del aire, uno observa esta cantidad, esta altura de la nube, cuando en realidad la nube está a esta altura. ¿Sí? Es un efecto, digamos, de distorsión visual por efecto del índice de refracción del aire. ¿Sí? A lo que voy es que uno detecta desde el suelo, con el ojo desnudo, una cantidad de nubosidad o una altura de la nubosidad, que en realidad está aumentada, digamos, está sobredimensionada por un efecto del índice de refracción. Tal cual, sí, es el mismo, digamos, el mismo fenómeno óptico. O sea, el cambio en el índice de refracción es por el índice de refracción del aire, digamos. Entonces, esta flecha señala lo que nosotros vemos desde el suelo y esto señala la distancia real que hay, por ejemplo, al tope de una nube. Perdón. ¿La altura de las nubes, Pablo, la mide con el tema del satelital o no? Repetime, Hernán, que no te escuché del todo. La altura de las, viste que te dicen a tanta altura, los satélites están midiendo el tema de esta estratificación de nubes. Me mataste, no sé si altura. Sí, yo creo que sí, deberían, porque tienen, o sea, sí, deberían. Sí, hay que ver el tipo de sensor, ¿no? Pero los sensores que registran humedad de la atmósfera seguro que tienen, Sí. digamos, un parámetro para determinar altura. Uh-huh. Bien, entonces, a lo que iba es que uno es, desde el suelo, lo que observa no es realmente la cantidad de nubosidad real, digamos, es una nubosidad aparente. Entonces, esta diferencia, este delta, me lleva a ver un error visual debido al gradiente del índice de refracción, si es por el cambio del índice de refracción del aire. O sea, esto es simplemente, digamos, como anecdótico, para contarles que, o sea, uno registra una nubosidad que no sería la nubosidad real. Uno, en definitiva, lo que ve es nube desde el tope hasta este punto y ve todo nube. Entonces parece que aparentemente hay más nube de lo que realmente hay. ¿Sí? Esa, digamos, es la relación, digamos, o lo que estoy queriendo contarles con esto. Eso es para, digamos, perdón, vuelvo para atrás. Esto es para la medición directa, o sea, lo que yo veo de cantidad de nubes en el cielo, lo registro en mi planilla de datos y digo, hay tanto porcentaje de nubosidad, pero hay formas de hacer mediciones indirectas. Una forma de medir de manera indirecta la nubosidad es con este instrumento que ya hablamos, ya vimos este instrumento, es el heliofanógrafo de Campbell-Stokes, ¿sí? El heliofanógrafo, ¿se acuerdan que ustedes me contaron en el TP1? Es para medir la duración de las horas de luz solar, digamos. ¿Sí? Entonces, una forma de medir sería, o sea, acá les puse un ejemplo. En la ciudad de Córdoba, el heliofanógrafo registra durante el mes de enero una media de 280 horas de sol. En enero, la media de horas de sol es de 280. ¿Sí? El heliofanógrafo me registra digamos, la cantidad de sol directo, o sea, me permite distinguir, digamos, la cantidad de luz cuando empieza y cuando termina el día, y yo puedo después separar cuándo es luz directa
o luz que vino difusa, digamos, por producto de las nubes, ¿sí? Entonces, el heliofanógrafo me mide 280 horas promedio de sol directo, no de radiación difusa, ¿sí? Durante ese mismo mes, la suma de duración astronómica, o sea, lo que debería haber de sol, si uno considerara, por ejemplo, que no hay ningún tipo de nubosidad, es de 427 horas. Ven que hay una gran diferencia entre 427 horas de luz solar astronómica, o sea, medida por fuera de la atmósfera, o sea, sin incidencia de las nubes, hago de cuenta para tomar este número que no existen las nubes, y 280 horas que me midió el heliofanógrafo en tierra, donde sí hay efecto de las nubes. Entonces, directamente se saca una fracción de insolación, que es 280, que es lo que me midió el heliofanógrafo en tierra, dividido 427, que es lo que debería haber astronómicamente de luz solar, y esto me da un índice que es 0,66. Esto lo multiplico por 100 y me da que el porcentaje de insolación es del 66% para el mes de enero en la ciudad de Córdoba. Esto me está diciendo que en el mes de enero, en la ciudad de Córdoba, en promedio, hay 66% de días, digamos, de cielo despejado, ¿sí? Es un promedio mensual este. No me está diciendo que el 66% de los días va a estar despejado. Me está diciendo que de la sumatoria de todas las horas de día, el 66% no tiene nubes, ¿sí? O sea, ven que, o sea, es un índice de nubosidad, pero no es equivalente al índice que uno saca de manera absoluta para un momento dado, ¿sí? Uno puede calcular el método directo de manera, una foto, digamos, yo voy, miro el cielo y digo, y 100%. Y eso es un instante, es un momento. Es lo que uno registra en ese momento. Esta medición indirecta me permite, por ejemplo, trabajar con valores promedio mensuales de cuántas horas de sol astronómico, cuántas horas de nubosidad o de insolación para ese mes, en ese lugar. Por último, la más baja de todas las nubes, la niebla. La niebla es una auténtica nube depositada o situada sobre el ras del suelo. En general, estas nieblas también se miden, y lo que miden en realidad, lo que se mide para estudiar o, digamos, o detectar estas nubes, estas nieblas, es la visibilidad, ¿sí? De nuevo, la visibilidad va a ser inversamente proporcional a la transparencia. Perdón, directamente proporcional. Cuanto más transparencia, más visibilidad. La transparencia de una niebla depende del tamaño de las partículas líquidas suspendidas. Y esto me lleva de nuevo a la figura, a la diapositiva del comienzo, la que mostraba el tamaño de las partículas y cómo diferentes partículas tenían diferente cantidad de superficie de contacto. De nuevo, el comportamiento de una niebla, como el comportamiento de cualquier nube, porque la niebla es una nube, va a depender del tamaño de las partículas que están suspendidas. Entonces, la visibilidad es como, o sea, tal cual lo dice la palabra, es la distancia a la cual uno puede observar o no ciertos objetos, ¿sí? Existe una estandarización de esta visibilidad. Sí, Santi, te veo con problemas de conexión. Tranqui, igual estamos grabando, o sea, así que si no podés ver estar en la clase, después, hoy mismo o mañana subo el video. Así que sí, tranqui, no te preocupes. Entonces, uno puede determinar límites de visibilidad en medio de esa niebla que me permite armar una escala estándar del 0 al 9. ¿Sí? 0 en la clave de visibilidad es que yo tengo un límite de visibilidad de 0 a 25 metros. Estas son las nieblas superdensas o que no me dejen de visibilidad nula, digamos. Donde, o sea, uno ve hasta un máximo de 25 metros. Si uno ve hasta 2 metros, estamos en una clave 0, una niebla superdensa sin visibilidad.
De 25 a 50 metros es una niebla muy densa, sin visibilidad. 50 a 100, niebla espesa. Niebla, poca visibilidad, muy poca visibilidad, niebla, poca visibilidad, y así es como se van caracterizando y clasificando estas diferentes densidades y visibilidades de niebla. Bien, hasta ahí era la parte, digamos, que les contaba acerca de las nubes, clasificación, características, estas cuestiones. Todo esto que contamos de la nube va, digamos, adosado en la clase de precipitaciones, ¿no? O sea, es como que tiene que ver, digamos, con las precipitaciones. Era para entender un poquito más y no dejar sin hablar un poquito de las nubes. Acá es como que hago un corte, digamos, ponemos un separador y pasamos al segundo tema de esta clase que tiene que ver con las heladas, ¿sí? Ahora, que vamos a hablar de las heladas, estamos hablando, digamos, de un fenómeno también atmosférico que se produce en la troposfera, que guarda directa relación con los cambios en la temperatura, guarda directa relación, ¿se acuerdan con esa curva que les mostré en las primeras clases cuando hablamos de radiación? Que veíamos, y ustedes también lo hicieron en el TP, las diferentes horas del día en el eje X, y veíamos una curva de cómo evolucionaba la temperatura para cada una de esas horas, ¿sí? Este tema de las heladas guarda relación con ese gráfico. ¿Por qué? Porque definir una helada es cuando la temperatura está por debajo de cero, ¿sí? O sea, si yo tengo una disminución en esa curva de temperaturas a lo largo del día, de las horas del día, que me baja de cero, estoy en una condición de helada, ¿sí? Entonces, si yo tengo que definir helada, ahí es un momento en el día en el cual la temperatura media en determinado momento me baja de cero. Eso es, meteorológicamente hablando, una helada. Pasa que, bueno, helada también se entiende, tiene otras connotaciones, porque también se habla de la adversidad climática como helada, ¿sí? O sea, existe por eso una definición estrictamente meteorológica, descenso de la temperatura por debajo del cero, y hay una definición que se asocia, digamos, con la adversidad climática, con el efecto que producen las heladas. Uno dice, sí, se van a helar las plantas. Está hablando de la helada, pero está hablando más del efecto, ¿no? De lo que va a pasar producto de ese fenómeno, de ese descenso de temperatura. Entonces, desde el punto de vista del concepto de helada, está más ligado al efecto que produce en el receptor, sea vegetal, animal, ser humano, objeto, lo que sea, y por ello se le define como toda temperatura baja que produce un impacto negativo en el receptor, ¿sí? O sea, entonces uno habla de helada más que nada por el efecto o por las consecuencias que por el concepto meteorológico en sí. O sea, esto es simplemente como para separar, digamos, lo que es una helada coloquialmente y lo que es una helada meteorológicamente hablando. Esta diapositiva me quedó con mucho texto. Te voy a contar, simplemente, o sea, no me voy a poner a leer todo. Esto es un dato muy importante que siempre se busca conocer o saber, sobre todo también de nuevo para esto que venimos hablando, ¿no? Manejo de cultivos, cosecha, germinación, o sea, mismo, no sé, yo justo estos días estaba pensando en poner en marcha la huerta, y digo, no sé, o sea, capaz que todavía estamos a tiempo de que nos caiga una helada fuerte, y, o sea, se me hiele, digamos, lo que siembre. Entonces, el dato que yo necesito saber es la media de la última helada anual, y lo que se calcula, digamos, es con los registros históricos, es tener un conocimiento de cuándo es la primera helada y cuándo es la última helada. Porque eso me genera una ventana temporal de confianza en la cual yo puedo sembrar, germinar, regar, o sea, hacer un manejo, digamos, de pastizales o hacer avicultura, digamos. O sea, entonces, se necesita disponer de un registro de temperaturas mínimas de cierta cantidad de años. Se habla de un registro de 15 a 20 años para que sea medianamente confiable, ¿no? Lo que se hace es, para cada año se anota la primera fecha que se produjo una mínima de 0 grados. Esto me va a permitir, a lo largo de 15 a 20 años, armar un promedio de la fecha donde tengo la mínima de 0, ¿sí? Y eso me está dando un indicio, una pauta de primera helada. Hago un promedio no de temperatura, la temperatura es fija, es 0 grados. Hago un promedio de fechas, ¿sí? Lo mismo para la última helada, ¿sí?
registro cuando tengo la última baja de temperatura por debajo de cero, por debajo, luego promedio todas esas fechas de los últimos 15, 20 años y obtengo mi fecha de última helada. Claro, sí. Ahí Hernán está también aportando por el chat, sí. Tal cual, o sea, esa ventana de primera y última helada es un dato meteorológico sumamente importante, digamos, para el manejo, digamos, de la apicultura y cultivo. Mismo para la floración, tal cual. ¿Cómo hago para promediar fechas? Y esto se lo quería mostrar porque sirve para esto, para las heladas y para para muchas variables meteorológicas. Yo lo que tengo que hacer es convertir todos los días del año a un calendario juliano. Un calendario juliano yo lo que hago es ordeno cada uno de los meses, acá falta enero, por ejemplo, a la izquierda, y le asigno un número continuo, ¿sí? Entonces, dejé enero afuera a propósito. El 1 de febrero es 32. ¿Por qué? Porque el 31 de enero es 31, ¿sí? El 30 de enero para atrás es 30, el 1 de enero es 1, o sea, enero es 1, 1 de enero es 1, 2 de enero es 2, 3 de enero es 3. Lo que hago es hacer una serie numérica ordenada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y ven como el 31 de diciembre es 365, ¿sí? Empieza febrero y sigo, los meses empiezan, se resetean, ¿no? Empieza de nuevo, 1, 2, 3, sigo mi serie numérica continua, 32, 33, 34, marzo, 1, 2, 3, 60, 61, 62. Entonces, yo cuando registro mi primera y última helada, supongan que este año mi primera helada fue el 1 de mayo. El 1 de mayo es mi día juliano 121. Este es el valor que anoto en mi tabla de datos, ¿sí? Esto es una tabla juliana de los días, o sea, lo que hace es convertir todas mis fechas a números continuos del 1 al 365. Simplemente eso, o sea, porque por ahí se lo vuelven a encontrar en algún momento, cuando hablamos de variables meteorológicas, ya sea temperatura, precipitaciones, radiación, muchas veces las fechas no aparecen como fechas en meses y días del 1 al 30 o al 31, y sí aparecen como día juliano del año. O sea, qué día del año es, y cada día juliano tiene una fecha correspondiente. Entonces, ustedes lo que necesitan tener es una tabla de estas para saber ese número a qué fecha corresponde. Luego, de nuevo, como siempre, todo fenómeno es posible clasificarlo en función de su origen. Cómo se origina la helada me permite clasificarlas en heladas que son advectivas, heladas que son radiativas y heladas mixtas, que son una combinatoria entre advectivas y radiativas. ¿Sí? Una helada advectiva es principalmente originada por una invasión de aire frío proveniente de una región antártica o subantártica. Es la famosa ola polar, ¿sí? O una ola de un frente de aire frío que ingresa desde latitudes altas, cerca de los polos, hacia latitudes bajas, más cerca del Ecuador. Entonces, una helada advectiva requiere o necesita de una movilización de calor en masas de aire, ¿sí? O sea, yo lo que tengo es aire en movimiento que me está trasladando un frente frío de un lugar, de una posición a otra en el globo, ¿sí? En una escala geográfica. Luego, una helada radiativa no implica el desplazamiento de frentes de frío, sino que se trata de un balance de radiación negativo, ¿sí? Y este balance de radiación negativo, ya lo vamos a ver de qué se trata, se va a ver favorecido por vientos muy leves, o calmo, o sin nada de viento y cielos despejados. Ya vamos a ver por qué se produce una helada radiativa y qué condiciones favorecen, digamos, una helada radiativa. Y por supuesto, como siempre en meteorología, nada es blanco-negro, todo es gris, y surgen las heladas mixtas que tienen una componente radiativa y una componente advectiva. Un poquito de desplazamiento de aire frío y un poco de inversión térmica. Advectiva,
Entonces es una helada producto de una movilización de aire frío. Radiativa es una helada producto de una inversión térmica y un cambio en el balance de radiación. Ya vamos a entrar en detalle a ver de qué se trata cada una. Otra forma de clasificar las heladas es si es una helada blanca o una helada negra. La helada blanca es la helada típica, la que todos detectamos. O sea, es cuando hay alta cantidad de humedad ambiental y esto hace que todo lo que está inmerso en esa helada, en ese descenso de temperatura por debajo de cero, se cubra, digamos, de una película de hielo, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos la helada blanca en el campo, en el pasto, o en lo que esté helado, o en el parabrisas del auto, estamos frente a una helada blanca, ¿sí? La humedad contenida en el aire se solidifica y se me forman cristales de hielo en la superficie. Una helada negra se produce, digamos, una situación de inversión térmica cuando hay muy poca humedad en el ambiente, ¿sí? Entonces, me lleva a que no se haga ese depósito de hielo y ese blanco que vemos de congelado. Muchas veces es una helada que parece que no heló, pero realmente heló, y fuertísimo a veces. Chicos, estamos a menos de un minuto. Corto y así arrancamos, y volvemos a entrar, así arrancamos con la última parte. Les corto, ¿eh? Sí, gracias por avisar, Carlos. Ahí cortamos.